Vamos a leer desde 4 y 5, porque ya hemos leído esto, pero ahora quiero repetir. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acciones de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificada. Bueno, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desecharse. Vemos acá lo que Dios creó que es. Dios mandó a su Hijo unigénito para que muera en la cruz, para destruir la vieja creación, porque antes no se podía alimentar, no había alimento para nosotros, solamente nos alimentábamos por Satanás. Nuestro Dios era Satanás desde Adán hasta la venida de Cristo. Nuestro Dios era Satanás. Creíamos a Satanás como Adán y Eva creyó cuando le dicen no coma a este árbol. Y ellos comieron a Satanás, creyeron a Satanás y no creyeron a Dios. Entonces, así también nosotros traemos esa naturaleza vieja de no creer a Dios. Y por lo tanto, hasta la venida de Cristo, hasta que Él se encarnó y viene a tomar cuerpo de carne y después murió y resucitó, hasta ahí nosotros no teníamos alimento. Y Dios creó para alimentar de Cristo crucificado. Por eso nosotros tenemos que pedir perdón de ese Cristo crucificado. No creemos que Cristo vino a perdonar en la cruz, destruyó nuestra vieja creación. ¿Qué es esa vieja creación? La incredulidad mismo, porque Él destruyó velo, y ese velo que era la incredulidad, no podíamos ver a Cristo, no podíamos ver esa fe, no podíamos creer a Cristo, y Él destruyó esa incredulidad y puso la fe, y ahí podemos ver a Cristo. Ahí podemos alimentarnos por esa fe. Podemos creer a Cristo. Y por lo tanto ya sabemos toda la naturaleza de Cristo. Ese paz, gozo, alegría, amor, paciencia, toda la cualidad de Cristo. Ya podemos, Dios, que nosotros digerir por la palabra. Dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Se conformó Él con ese sacrificio, porque ahí Él vino a humillarse en nuestro lugar y así peleó contra Satanás y destruyó el velo, la incredulidad desde el principio que fue tomado al hombre, porque Adán no creyó, le habló el Señor, no comáis, porque morirá, porque va a morir la fe. Y desde ahí tenemos a Dios, toda la humanidad creyó a Satanás, tiene como Dios a Satanás, le cree a Satanás, le gobierna a la humanidad. Y entonces, Dios creó el sacrificio de su Hijo para venir a morir en la cruz. Y entonces, humillándose en nuestro lugar para vencer esa incredulidad. Y ahí quitó el velo, rasgó, dice. En Mateo 27, 51 dice que Él rasgó el velo y partió, dice, templó la tierra. La tierra templó, quiere decir, nosotros en qué tierra vivíamos. Nosotros, nuestra alma, nuestra fe estaba en Satanás. La tierra era de incredulidad, adorar a Satanás, adorar a la imagen, y así Satanás se hace adorar. Entonces nosotros vivíamos en la tierra de la incredulidad y le hizo templar. Esa tierra era el mismo demonio y él le hizo templar a Satanás cuando él rasgó el velo. Ahí destruyó la incredulidad a Satanás mismo y partió la roca. La roca es la incredulidad.
Nosotros sabemos en otro lado habla Cristo por roca, pero en ese lugar que Él partió esa roca, es el mismo incredulidad también. En distintas formas muestra, el velo es la incredulidad. Templó la tierra de incredulidad, y ahí entregó la fe y rasgó, ahí partió la roca, ahí destruyó la roca la incredulidad, y ahí podemos creer y podemos tener a Cristo como Dios. Y entonces es bueno lo que Él creó. Dios creó el plan de Él desde el principio. Nosotros vemos en el Antiguo Testamento, su palabra era su Hijo Jesucristo, que un día va a venir a morir en la cruz. Todos los simbolismos que hacía el pueblo de Israel hablaba de su Hijo Jesucristo y que Él va a venir a morir en la cruz, y ahí está el alimento. Y nosotros vemos en Hebreo 1, Hebreo 1, 3 dice, el cual siendo el resplandor de su gloria. Cristo es lo que resplandeció, la gloria de su Padre, la vida de su Padre, la gloria quiere decir riqueza. Y la riqueza de su Padre es la vida de su Padre mismo, esa fe, gozo, paz, alegría. Él tiene la misma imagen de su Padre, la misma esencia, la misma sustancia de fe, gozo, paz, alegría. Y puso en la palabra para que nosotros nos sustentamos, que comamos, porque nada es desechable, nada podemos rechazar. Ese sacrificio de su Hijo Jesucristo, ahí destruyó la vieja creación. Y por eso, si nosotros ciertamente nos rechazamos, dice, el sacrificio de Cristo es un corazón contrito y humillado, dice. En Salmo 51, 16, 17, por ahí está. Y entonces, si nos desechamos, muchos dicen, yo creo el sacrificio de Cristo, pero no quiere humillarse. El sacrificio de Cristo es un corazón contrito y humillado, corazón dolorido por ofender, porque esa incredulidad le ofende a Dios, no creer a Dios, no poder escuchar la palabra, no te toca la palabra, te aburre de la palabra, está desechando la vida de su Hijo Jesucristo, no cree el sacrificio de Cristo. Y dice, el sacrificio de Dios es un corazón contrito y humillado. Y tenemos que pedir ese corazón, perdóname, porque el Señor no me toca, no me quebranta esa palabra. Me aburre, no aguanto, me aturde. Muchos nos tiene como pecado, que no puede escuchar la palabra. Se atormenta de la palabra, no le toca la palabra. ¿Quién es ese? No es la vieja creación, no es Satanás. Tenemos dos creaciones después que aceptar a Cristo. Pablo dice, tomad toda la armadura de Dios, porque nuestra lucha no es con carne ni sangre, sino contra potestades, autoridades, contra huestes espirituales. Y ese no es la incredulidad. Tomad sobre todo el escudo de la fe. Y por eso la fe viene por el oír de la palabra. Y poder decir, si vos te aburre la palabra, no te interesa la palabra, poder decir que cree la palabra y el sacrificio de Cristo. No podés decir, porque la palabra te va a hablar del sacrificio de Cristo, porque ahí se destruyó la creación vieja, y ahí te va a mostrar la cruz de Cristo, es mostrar la vieja creación de incredulidad, que esa no te toca la palabra, no te interesa, te aburre la palabra. Y muchos creen que ese no es ofensa a Dios, no es pecado. Pecado quiere decir ofensa a Dios. No le podés escuchar, pero es normal
Es normal que se va a manifestar esto, pero nosotros tenemos que humillarnos, tenemos que humillar, quiere decir reconocer que es Satanás lo que no te deja escuchar. Señor, no puedo escuchar, no me interesa tu palabra, ya me canso de tu palabra, me agarra sueño, pereza, cansancio, no puedo aguantar, es normal, porque Satanás lo que quiere es sacar la palabra y la oración, porque por la palabra y la oración es santificado. En la oración tienes que pedir perdón, pero en la palabra tienes que escuchar para que produzca la fe y después limpiar, hará campo y no sembréis entre espinos, empezar a limpiar para sustentar. Y dice acá, el cual siendo el resplandor de su gloria, la misma imagen, la imagen misma de su sustancia, ese es Jesucristo, la misma sustancia del Padre, en quien sustenta toda la cosa con la palabra de su poder. Por eso salió agua y sangre de su costado. No salió agua solamente, sino agua y sangre. Ese agua es la palabra. Esa palabra que desde la antigüedad ya venía hablando. Por su Hijo Jesucristo, ese sacrificio de animal que hacía. Hablaba por la muerte y la resurrección de Cristo ya. Ellos vio que hacía sacrificio, ellos hacían circuncisión, ellos hacían todo. Vio que simbólicamente la muerte y la resurrección de Cristo ya hablaba, su palabra era Cristo. Por eso salía de su costado esa palabra, porque se cumplió la palabra, pero con sangre, con vida. Ya su espíritu, ya tiene espíritu la palabra, porque salió sangre, no salió agua solamente. No es palabra sin vida, sino ya tiene vida de fe, gozo, paz, alegría. Esa es su sangre derramada. En la cruz está la palabra. Mi palabra es vida y espíritu. Bendito eres tú. Y vemos acá, dice la misma imagen de su sustancia. Ese es su Hijo Jesucristo. La misma sustancia. Su Padre es fe y Él es fe. Su Padre es amor y Él es amor. La misma imagen. Su Padre es paciencia, Él es paciencia. Gozo para alegría. Y Él es paciencia, gozo para alegría. Y entonces la misma imagen, la misma sustancia. Comemos al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo cuando estamos escuchando la palabra y cuando nos limpiamos. Pero si no somos oidores de la palabra, porque muchas veces nosotros oímos la palabra y no pedimos perdón, no podemos ni escuchar. Nos atormentamos, nos cansamos de la palabra y no pedimos perdón. Y no podés poder decir que crees la palabra. Si vos no podés escuchar, te aburres. No podés escuchar. Y es normal que se va a manifestar porque tenemos la vieja creación, aunque tenemos una miniatura de Cristo cuando aceptamos. Pero ese tiene que ir creciendo. Y tenemos la dos naturaleza. Y tenemos que pedir, es lo que saca de nosotros ese deseo de escuchar. Te cansa, te aburre, no te interesa la palabra, no me interesa, Señor, perdóname. Tenés que declarar, de reconocer el que encubre su pecado, no prosperará. Mal que confiesa y se aparta. ¿Y cómo vamos a...? Tenemos que confesar y se rechaza la palabra. Desinterés. Parece que yo no rechazo la palabra. Pero cuando vos no podés escuchar es normal. No te gusta. Te aburre la palabra, no te toca. ¿Cuántas veces no pasa? O si no te agarra sueño, pereza, cansancio. Cuando orás y cuando escuchás la palabra tenés que pedir perdón, tenés que declarar ese pecado, esa ofensa. A Dios no le va a ofender cuando te está hablando y te aburre la palabra, no te interesa, no te toca. Le ofende a Dios. Esa es nuestra ofensa, nuestro pecado. Y eso es lo que primero Satanás hace con nosotros. Estando en la palabra, no te toca la palabra, no te interesa, no te aburres. Te aburres y tienes que pedir. A veces no podés escuchar mucho. Podés escuchar un poco y ya te cansas. Y dice en Isaías 40, dice 27, 28, 29, por ahí dice. Correrán
como águilas caminarán y correrán y no se cansarán, no se fatigarán. Pero yo, Señor, me fatigo, me canso, no puedo escuchar mucho tu palabra. No puedo, no me gusta, no me toca. Perdóname, me aburre. Señor, perdóname. Y se cree mucho cree que el pecado visible, matar, adulterar, nomás es pecado. No es querer escuchar la palabra, es pecado, ofensa a Dios. No poder escuchar, te aburre, no te interesa, te cansa, te agarra sueño, pereza. Tomar como repeticiones, que ya sabes toda la palabra, no te toca pedir perdón, Señor, tengo como repeticiones tu palabra. Tomar como palabra de hombre, no como palabra de Dios. Al no tocarte la palabra, estás tomando como palabra de hombre. No crees. Y podés decir, si no podés escuchar la palabra, podés decir que crees el sacrificio de Cristo. No creer el sacrificio de Cristo. Porque hay perdón de pecado. Tienes que pedir perdón de esa incredulidad. Esa es la cruz. La cruz es, tome mi cruz cada día. Pablo dice, cada día muero. Cada día muero. Y Pablo también dice, no que sea perfecto, sino continúo si logro. ¿Y qué es lo que no es perfecto? La fe, gozo, paz, alegría. Por eso dice, pelea la buena batalla de la fe. Tenemos que pedir cómo pelear. Como Cristo peleó, se humilló en lugar de nosotros, y que nosotros no queremos declarar esa incredulidad, que no podemos escuchar la palabra, desinteresa la palabra, te cansa, te fascina la palabra, y eso está en todo. Tenemos que pedir perdón nada más, cada día, cada momento. No podemos ni orar a veces. Señor, no puedo orar, por la oración la palabra es santificada, y el alimento es, yo creo, a su Hijo Jesucristo para alimentar de Él. Y está en la palabra, salió agua y sangre de su costado. Y entonces ahí está Jesucristo, y está también el Padre, y está también el Espíritu Santo, las tres personalidades, los tres espíritus, vamos a decir. Ahí ya está Dios manifestando. El Padre es fe, gozo, alegría, amor, y el Hijo también, y el Espíritu Santo también. Y ahí vamos a sustentar de la palabra, salió palabra de su costado, porque ahí vemos nosotros, en la antigüedad ya había palabra, venía hablando, pero se cumplió cuando Él murió en la cruz. Y entonces ahí esa palabra, por eso salió de su costado agua. Esa palabra ya tiene vida, porque ya entregó la fe en Gálatas 3, dice 22, 23 por ahí, dice, venir a la fe, no estamos ya bajo algo. Sacó el velo, sacó la incredulidad y entregó la fe a nosotros. Y entonces, nosotros tomando la cruz, pidiendo perdón, porque así nos fuimos llamados. Bueno, y toda la cosa dice con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de vuestro pecado, por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad de la altura. Vemos nosotros ahí para confirmar, Él efectuó la purificación, sacó nuestra impureza, la incredulidad. Entonces ahí, Dios que efectuó la purificación, ahí podemos alimentar de Cristo. Dios creó, dice, Dios creó a su Hijo, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Y Dios creó a su Hijo Jesucristo para venir a morir en la cruz. Él ya estaba con Él desde el principio, pero Él tenía en su plan que un día su Hijo Jesucristo va a venir a morir en la cruz. Y en el Viejo Testamento ya venía hablando de su Hijo Jesucristo, mostrando en simbolismo que un día va a venir a morir en la cruz.
Entonces, es bueno lo que Dios creó, porque podemos ya tener contacto con Él, podemos tener la salvación, el perdón de pecados, ya va a sacar ese tormento, ya tenemos a Él como Dios, podemos ya creer a Él, y dice, y nada he de desecharse si se toma con acciones de gracia. Es bueno lo que Dios planeó con su Hijo Jesucristo. Ellos ya, como dice en Proverbios 8, dice que ya se deleitaba Él antes de hacer, dice, antes de hacer al hombre se deleitaba ya por Él, por toda la humanidad, en Proverbios 8. Dice, vamos a leer desde 27. Dice, cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba la fuente de las abismos, cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasen su mandamiento, cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo ordenando todo, dice. Cristo ya estaba con su Padre y era su delicia de día en día. Él vio que su Padre se deleitaba por su Hijo, porque todo lo que le decía a su Padre, Él aceptaba, porque el plan era de hacer, ya estaba haciendo acá todo lo natural para que pueda Dios también hacer a los hombres. Y dice, teniendo, dice acá, con Él estaba yo ordenando todo y era su delicia día en día, teniendo sola delante de Él todo el tiempo. Que Él tenía un alivio, dice, un descanso por su Hijo Jesucristo, porque su Hijo Jesucristo le obedecía, le aceptaba todo lo que tenía el plan con los hombres. Él lo que estaba haciendo no le invalidaba a su Hijo Jesucristo, sino le aceptaba todo. Y dice, me regocijo en la parte habitable de la tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Vemos ellos ya antes de hacer al hombre, ya se regocijaba, dice, y mi delicia, dice, son con los hijos de los hombres. Ya ya descansaba, ya vio que ya su creación antes de hacer, ellos ya, los dos, ya estaba, se descansaba ya en su obra, ya estaba haciendo y estaba Dios que deleitando, ya le gustaba lo que estaba haciendo. Y su Hijo Jesucristo no se negaba, solamente vio que Él estaba todo de acuerdo, Él aceptaba toda la voluntad de su Padre, todo lo que hace su Padre, ya Él estaba aceptando todo. Y entonces vemos acá, dice, porque todo lo que Dios creó es bueno. Es bueno que su Hijo Jesucristo venga a morir. Desde el principio ya creó mismo era su voluntad de que venga su Hijo Jesucristo a morir por los hombres. Entonces para eso creó, vio que al hombre. Dice, para Él y de Él, dice. Vemos nosotros acá en Hebreo mismo, dice que, vamos a ver, en Hebreo mismo. Dice 2:10, 11, dice, porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, por causa que su Hijo Jesucristo aceptaba todo, el plan de su Padre, todo lo que Él hacía y planeaba a su Padre. Por eso dice la palabra, que Él procede todas las cosas de Dios. Él es, dice, vuestro Dios, dice, y de Él
procede todas las cosas. Y tenemos un solo Señor, dice, el Señor Jesucristo, que por cuya causa, porque Él aceptó toda la voluntad de su Padre. Entonces nuestro existir es por la voluntad de su Padre y porque por causa de su Hijo que aceptó todo su plan. Entonces nuestra existencia es por medio que su Hijo Jesucristo va a venir a morir en la cruz. Entonces, Él por nuestro existir es por eso. La causa que nosotros, la creación de nosotros, es por causa de su Hijo Jesucristo, para dar, yo que la unión con el Hijo y también con el Padre, ahí tenemos ya. Es muy importante eso, pero tiene que tener todos estos versículos, porque convenía, dice, de aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, dice mismo. Todas las cosas, nosotros nuestra existir por causa de la muerte y la resurrección de Cristo, porque Él aceptó ese plan de su Padre. Y entonces, como dice mismo acá, dice, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar mucho hijo a la gloria, perfeccionase por aflicción al autor de la salvación de ellos. Vemos acá, dice, y que habiendo de llevar mucho hijo, Él vio que, ¿y cuándo nos llevó a la gloria? Cuando nosotros, cada uno, después de la muerte y la resurrección de Cristo, todo aquello que cree la muerte y la resurrección de Cristo y pide perdón de pecado por la incredulidad, ahí ya estamos en la gloria. Estamos ya en la vida de Él, en la gloria, en la riqueza de Él, en la vida de Él. Ya ahí, ya nos trasladó con Él. Ya somos arrebatados para Él. Ya no somos tomados, arrebatados quiere decir, por eso encontramos la palabra arrebatar en Corintios, que somos arrebatados, todo lo que acepta a Cristo, desde la muerte y la resurrección de Cristo, ya nosotros, todo aquello que pide perdón ya son arrebatados, ya podemos ser arrebatados. Tomados quiere decir eso, en distinta manera nomás habla. Y acá dice que Él ha de llevar muchos hijos en la gloria, perfeccionando por aflicción. Y ahí hizo la perfección, sacó la imperfección y afligió a su Hijo Jesucristo, al autor, dice, de la salvación, porque Cristo es el autor de la salvación. Él lo que nos perdonó por medio de su muerte. Y ahí vio que Él llevó muchos hijos a la gloria. Está diciendo que cuando morimos vamos a ir a la gloria, sí, vamos a ir, todo lo que pide perdón, pero nosotros ya vamos con Él, ya nos tomó para Él, cuando Él vino a morir en la cruz, todo lo que va pidiendo perdón, ya está arrebatado, ya tomado, ya está, vio que con el Señor ya, esa fe, gozo, paz, alegría, ya arrebató esa fe, gozo, alegría que Cristo arrebató nuestra alma, tomó para Él ya. Y entonces ahí ya estamos en la gloria del Señor. Y vemos nosotros, también está en Corintios, Corintios 8. Corintios 8:6. Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, el cual proceden todas las cosas, y nosotros somos de Él, y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Vemos eso. Por medio de su Hijo Jesucristo, que Él aceptó todo desde el principio, lo que el plan de su Padre. Por eso, de Él procede todas las cosas, dice acá, en el 6. Y para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual procede todas las cosas.
Él planeó y está haciendo con el Hijo Jesucristo, y su Hijo Jesucristo estaba de acuerdo con Él en todo lo que hace y lo que planea para que la existencia de nosotros. Primero hizo la naturaleza y después hizo a nosotros. Y Él, su Hijo estaba con Él haciendo. Y ya estaba, yo que de acuerdo con su Padre. Entonces, toda nuestra existencia es porque su Hijo Jesucristo, yo que estaba obedeciendo a su Padre. Y entonces de Él procede toda la cosa del Padre. Su Padre planeaba y su Hijo le aceptaba la existencia del hombre, que Él va a venir a morir para pagar nuestro pecado. Por eso procede todo de Él, toda la cosa. Y dice, nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo. Para Dios y para un Señor Jesucristo nosotros tenemos, que se tiene que enseñorear por nosotros. Señor quiere decir que por medio de la muerte y la resurrección de Cristo, Él se puede enseñorear. Todo lo que pide perdón, puede gobernar en fe, gozo, paz, alegría. Se tiene que enseñorear por nuestra mente, por nuestra alma, con fe, gozo, paz, alegría. Por eso es necesario escuchar la palabra y pedir perdón. Esas dos cosas nomás nosotros, para que el Señor Jesús se vaya enseñoreando más y más, tomando más y más, gobernando más. Ese señorear quiere decir que se gobierna totalmente en fe, gozo, paz, alegría. Por eso Él creó su palabra. En la palabra está la vida del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Está ahí, en la palabra, la vida de ellos. Y entonces podemos sustentar, alimentar de esa fe, gozo, paz, alegría, por escuchar la palabra. Una persona que no conoce la palabra, una persona que escucha en teoría nada más y no se limpia para escuchar la palabra, no puede sustentar, no puede alimentar, no le puede cambiar la palabra, no le puede cambiar la palabra. Puede escuchar, puede saber la palabra, pero si no se humilla cada momento y cada instante, de esa incredulidad, rechazo a la palabra, desinterés a la palabra, esa oración que no podemos orar, está todo, vio que una fuerza sobre nosotros, y sentimos esa fuerza, nos agarra a nosotros, vivague de mente, o si no sueño, pereza, cansancio, y no podemos orar y no pedimos perdón. Señor, perdóname ese sueño, pereza, cansancio que tengo, porque dice, correrán y no se fatigarán, y caminarán, y nosotros, en mi Señor hay sueño, pereza, cansancio, fatiga, no puedo orar, no puedo escuchar tu palabra. No me gusta esta palabra. Y el Señor dice, para Él y del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo no quiere enseñorear, quiere gobernar nuestra mente, pero para eso tenemos que tomar la cruz con Él, porque así nos fuimos llamados. Él nos llamó para que peleemos con la vieja creación sin incredulidad, pelea la buena batalla de la fe. Vos podés decir que si vos no te gusta la palabra que te gusta, que crea el Señor, no cree, no podés decir que cree el sacrificio de Cristo, no podés decir que cree la encarnación, que ahí ya fue todo el pecado. Si vos no pedís perdón, no podés sino declarar tu pecado. Entonces, ¿cómo vas a creer? Y si no te limpias, aunque tenés palabra, si no te limpias de eso, no podés, Dios, que enseñorear de Cristo, no puede decir mi Señor Jesucristo, porque no se está enseñoreando, se está enseñoreando la incredulidad, rechazo a la palabra, Satanás, la vieja creación, tener otra vez como Señor y no pedir, no reconocer que se está enseñoreando, el rechazo a la palabra, desinterés, aburrimiento, parece repeticiones y no pedir perdón, aburrimiento, no pedir perdón, y entonces no te interesa, no tener al Señor como Señor Jesucristo. Si en la cruz solamente así, Él nos llamó a nosotros. Él primero tomó y después a nosotros también nos pone para, como hijos de Dios, a tomar cada día la cruz. Así que hemos llamado, para poner en práctica esa pelea, pelea la buena batalla de la fe, dice. Y como si vos no pedís perdón de la incredulidad cuando no querés escuchar, vos podés decir que crees.
Si vos no podés escuchar la palabra, te aburrís, no te interesa la palabra, divague de mente, podés decir que crees la crucifixión de Cristo, crees Dios que la encarnación de Cristo, crees el Señor Jesucristo, tenés como Señor, no está el otro Señor en tu mente. Tenemos que pedir perdón, declarar ese pecado de incredulidad, rechazo, desinterés, no te toca la palabra, no me toca, Señor, aburrimiento a la palabra, divague de mente, límpiame mi mente, mi pensamiento. Y dice acá Jesucristo, por medio de Él, lo cual son todas las cosas. Por medio del Señor Jesucristo, que Él también vio que todo, vio que Él obedecía a su Padre. Y nosotros, Él también quiere que nosotros le obedezcamos. ¿Cómo vamos a obedecer? Pidiendo perdón, reconociendo nuestra incredulidad, peleando la buena batalla de la fe, reconocer que no querés escuchar, no te interesa, no te toca, te aburre, tener como repetición, porque repetición nomás es todo. No es repetición, Dios, que todos los días no podés escuchar, hoy no podés escuchar, a la tarde otra vez, y te aburre porque es muy largo. Todas las mismas cosas nomás. No hay cosa nueva, dice. Sale el sol y entra. El otro día se apresura a salir y a entrar. Y hacen las mismas cosas. Todos los días no querés escuchar, todos los días no querés orar. Te agarra aburrimiento, sueño, pereza, cansancio, fatiga de la palabra. Tenés como palabra de más. Te aburre. Todos los días la misma cosa. ¿Qué es lo que te puede decir si la misma cosa, el mismo demonio quiere sacar la palabra? Pero ya sé de memoria, pero no lo hace. Somos oidores de la palabra, no pedí perdón. No pedí, no declarar que no te gusta esta palabra. ¿Sí? Entonces, dice acá, por el Señor Jesucristo, por medio del Señor Jesucristo, son todas las cosas. ¿Las cosas quién son? Nuestra alma, nosotros somos las cosas. Y nosotros por medio de Él, de Cristo. Nuestra existencia es, si es que nosotros, porque vivimos, ¿por qué vivimos? Tenemos la vida, por medio de nuestro Señor Jesucristo que aceptó el sacrificio, Él para morir por nosotros. Si es que es grande cosa el perdón de Cristo. Y nosotros nos enojamos cuando nos dicen nuestro pecado. Nos enojamos cuando nos dicen nosotros nuestro pecado. Podemos decir que creemos entonces el sacrificio de Cristo, si el sacrificio de Cristo es para perdonar de la vieja creación. Y te enojas, ¿por qué te enojas? Satanás está para eso. Porque quiere sacar de vos, Dios, que para que vos no te humilles. Cuando es corregido uno se enoja demasiado y después decimos que creemos al Señor Jesús. Tenemos como Señor, tenemos a Satanás, ese enojo, ir a quien es Satanás, te está enseñoreando por vos, te está gobernando, te está haciendo creer que está bien, que te está haciendo creer, te está engañando y te está enseñoreando Satanás. Y no el Señor Jesucristo. Y dice acá, y vemos acá, dice, porque todo, eso encontramos en Colosenses, también vamos a ir también en Colosenses, porque es bueno que por causa del Señor Jesucristo, entonces, ¿qué por causa? Porque Él aceptó la muerte y la resurrección para perdonar nuestro pecado, para destruir. Y nosotros decimos que es nuestro Señor Jesucristo. Y no queremos ni aceptar la corrección. Queremos otra vez, y vio que se enseñorea otra vez por nosotros Satanás. Ni creemos su palabra. Ni queremos salir de nuestro pecado. Hay pecados que amamos. Hay pecados mismos que amamos, las pasiones. Amamos, vio que el yugo desigual, los vicios. Queremos mismo andar así. Y no, que nos reprenda a nosotros de eso. Lo que nosotros amamos, ahí no te está enseñando, no tenés como Señor el Señor Jesucristo. No está creyendo el sacrificio de Cristo, no querer el perdón. Está pisoteando la sangre de Cristo cuando vos no querés
vio que, como así, el perdón de Cristo. No querer humillar, mezquinar ese pecado. Por la incredulidad mismo no crees que ese es Satanás. No cree en la profundidad, no conocer tu condición, que Satanás se está enseñoreando en sexo, en vicio, en yugos desiguales. Hay pecados que no queremos renunciar. Y entonces, acá dice, porque por lo que Dios creó es bueno. Es bueno el sacrificio de Cristo que te quiere perdonar. Es bueno que te muestre tu pecado. Que muestra. Es bueno que te diga, está en ti y también esta incredulidad no me podés escuchar. No crees esa palabra. No te interesa esa palabra. No crees que está mezquinando algún pecado. Y no crees que esa palabra. No crees esa palabra y te está mostrando y te está enojando por la corrección. Si vos podés decir que crees el sacrificio de Cristo si te enojas por la corrección, si te dice tu pecado y te enojas, entonces no crees el sacrificio de Cristo. Si Él viene para perdonar, no querés el perdón de Cristo, porque no crees el sacrificio de Cristo, no crees la encarnación de Cristo. Vos decís que crees, dice que crees como los fariseos somos, dice que crees, decimos que creemos que es nuestro Señor, y no querés que se enseñoree, no quiere el perdón de Él, va contendiendo y deja años y años ese pecado. Y dice, es bueno lo que Dios creó. Esa palabra donde metemos, porque todo lo que Dios creó es bueno y no es nada para desecharse. Cuando vos no te enojas de un pecado que te muestra, no querer Dios te encaprichar y no tenés como pecado, entonces estás desechando el perdón de Cristo, estás desechando el sacrificio de Cristo y vas a poder decir que es tu Señor Jesucristo, poder decir que crees el sacrificio de Cristo, si no querés el perdón de Él, no querés dejar tu pecado, te enojas. ¿Por qué se mete en mi problema? ¿Por qué se mete en mi vida? No quiere. Y acomodar la palabra. No es para desecharse. Ese Señor Jesucristo, el sacrificio de Cristo, viene el perdón de pecado, ahí te va a mostrar tu pecado. Y no es para desecharse ninguno, para enojarte. Tenés que pedir perdón si no crees y después si no te gusta, te agarra enojo, ira es normal, pero pedir perdón, no deseche la palabra. Samuel no dejó ninguna palabra caer en el suelo, dice en Samuel. Y así nosotros, toda la palabra que te muestre, ese está en ti. Ese pecado, porque es tu vieja creación. Hay en ti mucha incredulidad, rechazo a la palabra, enojo, ira por la corrección, mezquindad de pecados. Como dice a Abraham, le dice que no te parezca, dice, grave. Porque dice, no puede heredar, lo que Ismael, con la promesa, no puede con Isaac. Con Cristo no puede estar Satanás, no puede estar esa incredulidad, rechazo a la palabra. Cuando vos no podés escuchar la palabra, no te interesa, no podés orar, no podés pedir perdón. Dos cosas nomás es lo que el Señor pide. Y no puede el Señor estar yo que escuchando su clamor. Mucho pecado, que hay pecados que todavía no vemos ciertamente, pero cuando te está mostrando, sabés ya que la pasión es sexo, concubinato es sexo, mezquindad es sexo, te enojas por el sexo porque te reprende, y no puede el Señor protegerte, el Señor no te puede, ahí ya no te puede, te saca la palabra, no podés, ya no te cae la palabra, no te gusta, te enojas por la reprensión, no querés ser reprendida, no querés dejar tu pecado, vos podés decir que crees el sacrificio de Cristo. Vos podés creer que la encarnación de Cristo, que ahí fue nuestro pecado destruido. Decí nomás que crees, pero no crees.
Somos como el fariseo, hay cosas que no querés dejar, y por eso dicen, no hay nada para desechar, no podés la palabra lo que dice, como Abraham le dice, echa ese, tu hijo le dice, y tu mujer, esa sierva, echa ese, empezó a humillarte de esa pasión exceso que tenés por tu sierva, por la esclava, por tu hijo, ese afecto, y echa, empezó a humillarte, que no sea grave para ti, no te enojes por eso, porque te muestro esta pasión exceso que hay en ti, porque no puede estar los dos juntos. Ese pecado, el concubinato, sexo, fuera del matrimonio. No amar a tu marido, porque vio que guardaste algún rencor. Tenés que pedir perdón. Cristo es amor, fe, gozo, alegría, ese amor que todo lo puede, todo lo sufre, todo lo soporta. No se irrita. Es una lucha que ha venido para que vos crucifiques, para que vos te humilles y te trae enojo o rechazo, pasiones, te trae y no querés más a tu marido, no querés perdonar a tu marido. Eso, lo que los matrimonios se enojan mucho con su marido, con su mujer, mucho enojo, ira, no le quiere perdonar y después va a decir que crea el Señor Jesucristo el sacrificio que tiene como Señor. Ya quiere, las mujeres se enoja, guarda rencores y ya quiere nada más. Vio que se vaya su marido. No deja que el Señor ordene, esa es una lucha, una prueba si vos te vas a humillar. Los hombres, así también los dos, no se quiere perdonar. El Señor ha permitido, pero para que te humilles, para que haya ese amor que todo lo puede, todo lo soporta. Y vos no te humillas, esa maldad, ira, ese odio. La mayoría de las mujeres y del hombre es así. No quiere perdonar. Y también la mujer no le quiere a su mujer, a su marido, y así ya no se quiere acostar. Después ya no se quiere acostar, ya tiene asco. Después viene otro hombre y ya le gusta otro hombre. Y eso es lo que produce el pecado. Porque no me va a decir, no, yo me quedo solo. Esa es confianza en sí mismo. Si Dios te guarda, va a quedar sola. Pero ningún hombre puede decir, yo me voy a quedar sola, confianza en sí mismo. Y después ya le gusta otro hombre y otra mujer. Y se juntan y ahí veo que ya está apartado de Dios. No puede heredar los dos juntos. Y entonces por eso nosotros tenemos que humillar, nada para desecharse, Dios lo que creo. Y todo lo que dice la palabra, vemos nosotros, habla del matrimonio. En Corintios habla del matrimonio. Voy a leer otra vez porque es muy importante, porque todos los matrimonios ahora se está enfriando ese amor. Y después va a buscar a otro hombre y a otra mujer, porque esa es su naturaleza. Si no se humilla de ese enojo, ira, por la incredulidad mismo. Después, ¿qué se va a humillar de la pasión? Es eso. Encuentra una tentación y se va con otro hombre, otra mujer. Si Dios te guarda, solamente podés decir que no te va a gustar, pero Dios no te va a guardar si no vos no te querés humillar. Y dice en Corintios 6, 7, desde uno mismo vamos a leer. En cuanto a las cosas que me escribiste, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. 7 desde 1. Los Corintios dice que escribió a Pablo preguntando de la mujer, porque en ese tiempo en la iglesia había mucha prostituta. Había mucha prostitución, mucho sexo se manifestaba, porque estaba en una frontera, y venía los griegos, venía de todos lados,
Y entonces ahí en la iglesia mismo había, en la sinagoga mismo había mucha mujer prostituta. Entonces le preguntaron, escribieron, ¿cómo puede hacer? Yo que sí, se puede casar, ¿qué solución puede hacer de ese pasión, sexo? Y entonces le dice, es bueno no tocar mujeres, le dice, pero por causa de la fornicación, porque en nuestra tendencia, la fornicación, sexo, eso nadie va a decir yo no tengo sexo, en nuestra naturaleza. Y entonces dice, es bueno si ustedes pueden estar solos, es bueno, como Pablo quedó solo, pero se humilló él. No es que no tenía Pablo sexo, porque también es hombre, sino él se humilló y se quedó solo. Es bueno no tocar mujer, le dice Pablo, pero por causa de la fornicación, cada uno tenga su propio marido y el marido cumpla con su mujer el deber conyugal. Y así mismo la mujer con el marido. Para los dos está hablando, la mujer también tiene que cumplir el deber conyugal, dormir juntos, porque es mal testimonio a los hijos mismos, porque dice que los hijos después que te va a gustar que tus hijos se casen y su mujer no la quiera y duerma aparte, le rechace y no se humilla de ese rechazo, asco que tiene y después pasiones que tiene con otras, y entonces no te va a gustar que tu hijo se casen y no duerma con su mujer, le rechace, le tiene asco y anda con otro hombre o con otra mujer, tus hijas y tu hijo. ¿Te va a gustar que tu hija no le quiera a su marido? Y que ni quiere acostar con él, no quiere, ni le rechaza, y después también tiene otra mujer, y que el varón también tenga otra, que su mujer tiene otro hombre. Así va a ser, porque tal la madre es el hijo. Así va a ser. Entonces, si vos no te humillás de esa incredulidad, primeramente a la palabra, ese enojo, ira que tenés contra tu marido, entonces, bueno, pero no saque por mí, porque yo, por ejemplo, no me acuesto por mi marido, pero yo ya me humillé de eso mucho. ¿Por qué? Porque él me tiene que atender acá nomás. Pues por eso, y yo tengo que quedar solamente allá para cuidar a la gente. Pero todos ustedes que no tienen todavía iglesia y no hay, yo también veo que, por ejemplo, si no hay necesidad que quede acá mi marido, yo tengo que estar allá con mi marido. Tengo que acostar. Y si mi marido tiene deseo, yo no me puedo negar, porque yo tengo que ser modelo, yo no me puedo negar. Pero, mira, por la misericordia del Señor le sacó el deseo a mi marido. A mi marido ni me toca, pero si tiene deseo, yo no me puedo negar de mi marido. Entonces, ese es el deber conyugal. Es mal testimonio que tu hijo y tu hija vea que vos dormís aparte, y el día de mañana va a pasar igual a tu hija y a tus hijos. Va a dormir aparte, no va a querer ni hacer que el uso sexual con su marido ni con su mujer. Ese es un mal testimonio, porque tu hijo, después tu hija, el mismo, tal la madre dijo, te va a gustar que tus hijos no le quiera a su mujer y no se acueste con su marido, y después que tenga otro hombre, o a tu hija le engaña a su marido y no le quiere y le tiene asco y no se acuesta con no quiere ni hacer uso sexual porque tiene otro afuera. Así va a ser, y es el mal testimonio, porque dice, nada es desecharse. Esta palabra tenemos que pedir perdón y sin incredulidad. Creemos que no va a pasar nada, pero tu hijo va a recibir la consecuencia, porque va a ser también igual. Si vos no querés perdonar a tu marido o a tu mujer, tampoco tus hijos y tu hija no va a perdonar, va a guardar rencor y va a tener un matrimonio destruido por tu pecado. Y acá dice, el marido cumpla con su mujer su deber conyugal, y así mismo la mujer
con el marido. Acá está hablando naturalmente Pablo a los corintios, porque había problemas de sexo, había problemas de lo que se casa, la mujer como era prostituta, sigue otra vez con la prostitución, se casa y quiere andar con uno, con otro, y no le quiere a su marido, porque no puede querer a dos maridos, no puede querer a su marido y a otro, y entonces le tiene asco, rechazo. Ese es, yo que cuando por la incredulidad ya tenemos bronca, ira, asco, rechazo, ese pecado es porque ya no queremos a tu marido, ese pecado, y a tu hijo y a tu hija puede pasar la misma cosa. Y dice acá, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino su mujer. Entonces, los dos acá tienen autoridad uno por otro, la hora que, por la causa de la fornicación, la hora que le gusta a tu marido, y a tu mujer a la hora que le gusta, no se puede negar. No se puede tener cama aparte, no se puede no negarse uno a otro ese pecado, porque como dice acá la palabra, vamos a ir leyendo, que dice así le damos a Satanás entrada, y dice, no os neguéis uno a otro, ni no se, por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente de la oración. Tiene que estar, dice, mutuamente consentimiento, dice, de acuerdo para estar en oración juntos y volver a juntar uno a otro, para que no tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Por causa de la incontinencia, quiere decir, por causa de ese sexo que no podemos atacar, porque todavía no llegamos todavía a un crecimiento, y si vos ya has llegado, tu marido no llega, o tu mujer no llega, y vos no podés negar del sexo a tu mujer ni a tu marido, y eso es palabra de Dios, nada es para desechar. Por tu incredulidad, podés, Dios, que estar ahora no creyendo esta palabra, pero puede traer grandes perjuicios a vos y a tus hijos, grandes perjuicios, porque está la madre del hijo, va a tocar al más que vos querés. Si vos no te querés humillar, no crees esta palabra, no querés perdonar, hay alguno que no quiere perdonar a su marido o a su mujer porque tiene otro hombre, otra mujer, pero tiene que humillarse nada más, y yo que no se puede negar uno a otro. Y tiene que humillarse de ese enojo, ira, asesinato, esa venganza que uno tiene, y tiene que seguir el matrimonio. No es, yo que acá no dice que se tiene que separarse, no se puede negar, no dé lugar a Satanás, porque ya el Señor va a tratar con esa persona, pues si es varón, va a tratar con el varón, si es la mujer, va a tratar con la mujer, para que el Señor ore nomás, humillate nada más, y de ese enojo, ira que tenés, pleito de guerra que tenés, esa incredulidad que tenés, Dios, que no tenés como pecado eso, de no perdonar a tu pareja, porque tus hijos puede salir mal, a tu hijo puede llegar la misma forma, y después nosotros criticamos, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué si vio que nosotros nos escandalizamos, queremos que a nuestro hijo le quiera a su mujer, que no ande con otro hombre nuestra nuera, y nos escandalizamos, pero tenemos que humillar cada uno de ellos, para que nuestro hijo se corte la maldición, para que, vio que cuando se casa nuestro hijo, tenga, vio que una mujer, vio que es sujeto, que una mujer que le quiere, pero si vos no has querido a tu marido, y vos no contás como pecado, y nunca te has humillado, y nunca has querido mezquinar ese pecado, tu hijo va a salir así, tu hijo va a tener, su mujer le va a engañar, y a tu hija, su marido no le va a querer, pero tenemos que ir humillando para que se corte rápidamente esa maldición, porque no creas que tus hijos va a salir bien, va a encontrar una buena mujer,
si vos no te humillaste. Tal la madre es el hijo, tal el padre es el hijo. Así como fuiste vos fuiste infiel, no te acostás con tu marido, le negás de tu marido y el hombre le se niega porque le tiene asco, rechazo. Así va a ser tus hijas y tu hijo. Y después se va a destruir el matrimonio. Y así quiere que decir que amás a tus hijos y a tu hija y no te querés humillar, te enojas cuando hay reprensión, no crees la palabra y no te humillas de incredulidad y no tenés temor de Dios y seguís con esa pasión, exceso, seguís con esa incredulidad, enojo, ira. Otro, aunque no tiene todavía la pasión, se enoja con su marido y con su mujer porque su marido y su mujer vio que anda con otro. Tenemos que humillarnos. Pero también ello va a tratar el Señor con esa persona que está haciendo. Vio que tu marido o tu mujer si anda no quiere, vio que está mostrando en la casa mal testimonio a su hijo, no se acuesta con su marido, porque se han enojado, porque vio que ya le gusta a otro hombre, se quejan, ya no le quiere, le tiene asco, rechazo a su marido, y ya le está mostrando mal testimonio a su propio hijo, y después su propio hijo cuando se casa va a hacer lo mismo, su mujer le va a engañar, su mujer no le va a querer andar, va a acostar en cama aparte. Esos son pecados. Acá lo dice bien claro la palabra de Dios. No tiende, dice, a Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque si ustedes no se acuestan con su marido o con su mujer, no hace, vio que sexo, entonces le da dando oportunidad a Satanás. Como a vos te puede tentar o también a tu marido. Puede encontrar un hombre o una mujer y te gusta eso y le deja a tu marido o a tu mujer. Y dice, quiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios. Uno a la verdad, de un modo y otro modo. Pablo vio que él dice, quisiera que sea como yo, él no se casó. Pero él se humilló de esa pasión sexo. Pero ya cuando está casado, ya no hay remedio. Usted se tiene que pedir al Señor esa incredulidad, no ir a contra su marido, contra su mujer, y pasiones, sexo, porque estamos dando entrada a Satanás para destrucción del matrimonio. Se va a destruir tu matrimonio y después tus hijos. Si vos le vas a seguir con tu pasión, exceso, incredulidad, con tu incredulidad y no tenés temor de Dios, y enojo, ira, tenés asco, rechazo a tu marido y no querés acostar, tenés capa aparte, tu hijo también va a ser así, tu hija también el día de su casamiento. No creas que tus hijas y tus hijos van a tener una felicidad en su matrimonio, porque de vos salió esta maldición. Y dice acá, pero a los que en el 10 dice, pero los que están unidos en matrimonio, mando no yo, dice, sino el Señor, que a la mujer no se separe del marido. No se puede separar, ni en cama aparte, ni tener sin relación estar con su marido. Se tiene que humillarse de asco, rechazo, porque así está dando entrada. Cuando encuentra otro hombre, y el marido, cuando le encuentra otra mujer, va a tener otro, porque no le da, no andan juntos. Porque tiene fornicación. El hombre todo tiene fornicación, mujer y hombre. Ese sexo tiene. Y tanto la mujer como el hombre va a encontrar la tentación. Primero le tiene asco, rechazo, y después cuando encuentra un hombre, se va, deja a su marido. Y ahí el resultado viene la consecuencia a los hijos, o a su hija. Y si se separa, quédese sin casarse, o reconocerle con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Vemos acá, quédese sin casarse si se separa, pero hay caso, por ejemplo, suponemos que tu marido o tu mujer, vio que no hay caso no se quiere arrepentir y te deja, y bueno,
ni uno de los dos se puede casar después. Pero se queda, pero hay porque ya no se quiere arrepentir, hay dureza ya. Entonces se queda solo. Pero ahí se tiene que humillarse para que se una otra vez. No hay separación en el matrimonio. Cuando ustedes se casan, se tiene que humillarse sin incredulidad, porque por la incredulidad no hay temor de Dios. Ese espíritu de asco, rechazo, que no querés, ya te cae todo mal, ridículo, te cae. Y así, en un momento te puede tentar Satanás a vos como a tu pareja, y los dos se pueden juntar con otra mujer o con otro hombre. Está dando oportunidad a Satanás. Y después tus hijos después. Y no esperes que tus hijos y tu hija van a tener felicidad en su matrimonio si vos no querés pedir perdón de tu incredulidad, de esa maldad, ira, asco, rechazo, no querés perdonar, querés separar nomás. Entonces vos destruiste, entonces así también va a ser a tu hijo. No va a tener felicidad tu hijo ni tu hija después del matrimonio. Amén. Porque nosotros entregamos por nuestro pecado a Satanás.